Sí, muy buenos días hermanos, hermanas, también a los hermanos, ¿no?, que nos están siguiendo por Facebook y también a algunos hermanos que también están presentes aquí de manera presencial, ¿no? Y de esta manera también, gracias a Dios, nos permite, ¿no?, un día más poder tener el culto dominical por la mañana. Y para empezar vamos a cantar unos cuantos himnos. Por favor, puedan acompañarnos, ¿sí? Como primer himno vamos a cantar el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Sí, hermanos, acompáñenos. Vamos a cantar el primer himno, el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, enséñame a amar. Sí, vamos a seguir cantando y también darle la bienvenida a aquellos que nos están visitando aquí, presencial, ¿no? Y también a aquellos hermanos que nos están viendo por Facebook, y también puedan invitar, ¿no?, para que participen. Vamos a seguir cantando. Ahora cantaremos el himno número 21, Alabad al Señor. Cantemos todos juntos el himno número 21, Alabad al Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Sí, hermanos, ¿no? Dios tiene mucha misericordia con nosotros, ¿no? Entonces, también cada himno que estamos cantando tiene un mensaje para nuestro corazón. Entonces, juntos también podemos, ¿no?, meditar también en los himnos que estamos cantando, ¿sí? Entonces, vamos a seguir cantando un último himno. Puedan acompañarnos. Vamos a cantar el himno 94, Tierra de Palestina. También se va a estar proyectando, ¿no?, en la pantalla
como también de manera presencial por acá, ¿no? Pueden seguirnos. Himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con el programa, ¿no? Entonces el tiempo de la alabanza también es muy importante, ¿no? El culto empieza desde que empezamos a cantar todos juntos, ¿no? Estos himnos que también tienen un mensaje para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a proceder con el programa. Como siguiente número tenemos el tiempo de la oración, ¿sí? Entonces pedirle a cada uno de los hermanos que nos están viendo por Facebook y así también de manera presencial puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana tan hermosa que nos permites para poder escuchar tu palabra. Realmente, Señor, nuestro corazón necesita mucho de tu palabra. Viviendo durante cada día podemos ver nuestro ser, nuestra forma, Señor. Realmente no merecemos nada, pero gracias a tu siervo, a la palabra que también imparte para nuestros corazones, va llenando de esperanza, y así también vamos 100% poniendo nuestra confianza hacia ti, Padre. Esta mañana también permítenos con un corazón abierto poder recibir tu palabra. Así también a cada una de las personas que aún no han escuchado el Evangelio, que aún tampoco escucharon las buenas nuevas, puedan conectarse. Permítenos, Señor, llevar tu Evangelio hasta los confines. Esta mañana te encomendamos en tus manos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, ahora tenemos el tiempo, ¿no? El tiempo del testimonio. Y para ello también, ¿no? Quisiera pedir, ¿no? Si hay alguno de los hermanos que quiera también glorificar el nombre de Dios, ¿no? Porque Dios está trabajando constantemente, ¿no? Trabaja con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Entonces, si desea también testificar, pueda pasar también aquí al frente, ¿no? Sí, adelante. Hermanos, muy buenos días. Bueno, de mucho tiempo no estamos pudiendo congregar porque la llegada de la pandemia nos ha alejado un poco, pero de la palabra de Dios nunca. Soy de la célula de Villadela y hoy día justamente nos tocó para poder realizar un aftati, ¿no? Bueno, voy a iniciar con mi testimonio. Mi testimonio es muy largo, hermanos y hermanas, porque yo tuve muchos recorridos, trabajé en toda Bolivia. Antes de que yo encuentre la salvación, hermanos, yo caminé o me congregaba en muchas iglesias evangélicas en Bolivia, casi en todas las iglesias. Me congregué hasta en los Testigos de Jehová, los mormones, eclesía, y prácticamente en aquellas iglesias no hablaban sobre la salvación. Hasta que llegó un momento que tuve la oportunidad de conocer la iglesia de Buenas Nuevas a través de la hermana Corina. Yo estaba trabajando acá en La Paz y ella me dijo que me invitó de que yo asistiera a la iglesia de Villa Fátima, Buenas Nuevas. Y aquella vez yo tuve la oportunidad de conocer al pastor Leonardo de Valdivia, que ahora está en Estados Unidos. En realidad el pastor Leonardo Valdivia ha sido parte de la familia, de toda mi familia, porque el pastor a mí me ha ministrado la palabra de Dios muy cercanamente, porque yo lo digo de la familia porque no, el pastor con su familia iba incluso hasta Uyuni a visitar a los papás y a mamá, que ahora ya están difuntos. Entonces, a través del pastor Leonardo Valdivia yo pude conocer prácticamente la verdad del evangelio. Después de en Villa Fátima, cuando aquella vez era la iglesia allá, después de terminar el evangelio nos congregábamos y era personal, o sea, cada evangelista, misionero, cada hermano, pero él se bajaba del púlpito y me decía: David, ven, y él me llamaba a mí y él me evangelizaba a mí, él me ministraba la palabra a mí todos los domingos era él, y me ministraba la palabra todos los domingos, y prácticamente a través de él yo pude conocer la verdad del evangelio, hermanos. Yo tuve problemas cuando yo estaba en la vida terrenal, problemas más que todo no de trabajo. Yo tuve la bendición prácticamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que nunca tuve problemas en el trabajo, jamás. Como les puedo decir que yo trabajé en toda Bolivia, en los 9 departamentos, nunca tuve el problema de trabajo, hermano. Dios siempre me ha bendecido a mí. Entonces yo, por ejemplo, esta semana yo pensaba ir mañana ya a Cobija. Yo hablé ya con el pastor Andrés Lin, le dije: voy a avanzar con la iglesia allá, porque yo voy a trabajar allá en la universidad. Pero me dijo: David, me vas a llamar para que yo pueda hablar con vos. Y en un instante me encontré con él y le dije: no puedo viajar, pastor, porque hay un problema de transporte nacional, pero vamos a viajar, hermanos. Si la voluntad de Dios es para que yo me vaya allá, entonces que sea su voluntad.
Entonces el pastor Leonardo me inculcó y me ministró bastante la palabra de Dios. Hasta que llegó un momento propicio en que el pastor Andrés Lin fue a Uyuni. Entonces fue con su familia y aquella vez la hermana Corina también estaba allá y me dijo: no vayamos, que va a haber un seminario en el Teatro Municipal. Y todas las vías que tenía que alzarse, o sea, del seminario y todo, ha sido factible porque la hermana Corina ha realizado todas las relaciones a través de la alcaldía, de los evangelistas de Uyuni, de las iglesias cristianas, y se ha llevado a cabo el primer seminario en Uyuni, hermano. Y ahí tuve la oportunidad de conocer al pastor Andrés Lim. Y el pastor Andrés Lim me invitó era en una mañana para que él predique el evangelio a través de la radio, ¿no? Y me invitó y ahí me ministró la palabra a través de la palabra del libro de Hebreos. Podrían abrir su Nuevo Testamento, hermano. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10. El pastor Andrés Lyon me ministró bastante y me repetía y la verdad es que yo lo agradezco bastante a la iglesia a través del pastor Lin, porque me ministró bastante. Aquí está Hebreos 10 versículos 16, 17. Este es el pacto que haré con ellos, pues después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Me acuerdo que este versículo el pastor Andrés me repetía cada instante ahí en Uyuni. Y nunca más me acordé de tus pecados y transgresiones. Y la verdad es que esto me llegó al fondo, al núcleo de mi corazón, porque él me repetía, y yo lo agradezco al pastor Andrés Lin bastante. Entonces, a través de los pastores de la iglesia Buenas Nuevas, pastor Leonardo Valdivia, el pastor Andrés Lin, yo encontré la salvación. Pero, hermanos, yo me bauticé en la iglesia evangélica bautista el año 1985 en Trinidad. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, estaba a punto de egresar. Yo vivía en el internado. Entonces era una Semana Santa en que no estaban aperturados ni las pensiones, no estaban atendiendo. Entonces yo les dije a mis compañeros del internado: vamos allá a mi iglesia, porque allá van a atender, van a preparar pescado. Yo los llevé a todos mis compañeros del internado y fuimos a comer allá. Yo me bauticé en la iglesia evangélica bautista, donde actualmente nuestra iglesia Buenas Nuevas también realiza compartiendo el evangelio en el Prado. Yo agradezco porque a la iglesia, más que todo, porque el trabajo, como les indicaba, hermanos, nunca me ha faltado, jamás. Y ahora yo que pienso irme a Cobija, vamos a avanzar con la iglesia. Lo que es imposible, en la Biblia dice esto, ¿no? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Y Dios justamente nunca me abandonó a mí, porque siempre me ha abierto las puertas en mi trabajo. ¿Podrían abrir el libro, Señor, hermanos, de Proverbios 3? Proverbios 3. Proverbios 3, acá está. Proverbios 3, versículos 5, 6, 7, 8. Proverbios 3, versículos 5, 6, 7, 8. Esto es justamente para que fortalezcamos
el evangelio que nos estamos aprendiendo y la gracia que Dios nos dio, ¿no? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es muy interesante esto, hermano, porque si no nos apoyamos a nuestro Dios, ¿quién nos va a ayudar? Él nos da fuerza, Él nos apoya. ¿Por qué? Porque nos ama. El libro, por favor, hermanos, de Salmos 121. Salmo 121, versículos 7, 8. Salmo 121, versículos 7, 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué nos habla en estos versículos, hermano? Porque Él nunca se aleja de nosotros. Si nosotros amamos de todo corazón a nuestro Señor, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él nunca nos abandona, hermanos. Al menos a mí nunca me ha abandonado, porque yo soy cocido Bolivia. Yo soy médico veterinario, hermano, pero yo no tengo parientes en otros lugares. Pero siempre Dios me ha abierto las puertas. En cuanto he estado algunas veces sin comer, bueno, no tenía el pan de cada día, pero yo me apoyaba en la palabra de Dios. Después de 2, 3 meses siempre me ha abierto la puerta y buenos trabajos, ¿no? Tenía después el pan de cada día en abundancia, ¿no? Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Yo agradezco a nuestra iglesia por haber encontrado la salvación, hermanos. Muchas gracias, se ha terminado. Sí, muchas gracias, ¿no? Podemos escuchar también los testimonios y escuchando también puede ayudar mucho a nuestra vida, ¿no? Ahora también un último testimonio, algún hermano que… Sí, adelante, por favor. Buenos días, hermanos. Estoy muy agradecido en esta mañana a Dios porque me ha traído a conocer la iglesia. La verdad es que yo estaba anhelando desde el año pasado que recibí la salvación, anhelando conocer la iglesia, conocer a los hermanos, y la verdad es que se me cumplió ese anhelo de conocer la iglesia y a los hermanos. La verdad yo he tenido la salvación el año pasado, hace un año exactamente, cuando mi vida estaba perdida en el alcohol, en las calles, estaba destruido. Yo era una persona alcohólica, pero el Señor siempre estaba a mi lado. Yo, aunque era una persona borracha, alcohólica, siempre estaba en la calle. Ya vivía prácticamente en la calle como 3 años, y Dios me rescató de ese lugar donde estaba en la miseria, estaba en la calle, vivía en la calle, dormía en la calle, dormía en los lugares donde llegaba la noche. Pero yo siempre oraba, decía: Señor, por favor, ¿por qué estoy en este mundo? Señor, ayúdame por favor a salir de este vicio maldito. Pero yo, como estaba en el alcohol, perdí a mi familia, perdí mis hijos, perdí mi trabajo, no era nada para la sociedad.
Pero el Señor me dio una oportunidad, me rescató de ese lugar donde a la mayoría de las personas con las que yo estaba han muerto, se han congelado, se han intoxicado. Pero yo siempre clamaba al Señor, aún así mareado mismo, buscaba la gracia del Señor, iba a las congregaciones a congregarme así mareado, a escuchar la palabra. No me dejaba en ningún momento el Señor. Aún así que andaba yo en la calle con el alcohol, todo, pero yo buscaba al Señor. Y yo por mi fuerza quería cambiar. Entraba yo por mi voluntad, me perdía, me iba a los centros de rehabilitación. En los centros de rehabilitación cristianos que yo he asistido, no me enseñaban de esa manera la palabra de la salvación. ¿Qué era la salvación? Solo me enseñaban memorizarme textos de memoria y para poder servirme, digamos, un alimento. Claro que es bueno no saber los textos, pero no comprendía la palabra que era la salvación. Pero yo aún así buscaba la presencia del Señor. Salía a un tiempo de los centros, ya estaba bien, no tomaba, tranquilo. Pero mi familia, estaba apartado de mi familia, pero el Señor tocó mi corazón mediante las personas, los hermanos que agradezco muy de todo corazón, al hermano Froilán, a la hermana Irma, a su familia, que agradezco mucho, que el Señor por medio de ellos utilizó a sus personas, a esas personas, me hicieron comprender que los pecados ya han sido pagados, ya han sido cancelados, que yo soy libre. Y por medio de eso que entendí la salvación, es que soy una persona nueva, he nacido de nuevo. La verdad, al comprender eso, ha sido como despertar de una pesadilla a salir a un sueño bonito. He comprendido que la salvación, he tenido la salvación y inmediatamente, la verdad, acercándome al Señor, como yo estaba en el alcoholismo, una enfermedad muy grave que pocas personas salen, no con ayuda del médico, ni con ayuda de medicamentos. Muy pocas personas lo logran. Yo sí he tenido caída, pero la verdad, al encontrar este texto que encontré, me di cuenta, ¿no?, que el Señor siempre está con nosotros. Está en Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La verdad es que yo muchas veces he caído, pero el Señor siempre ha estado conmigo. Y al comprender la salvación, el Señor me ha bendecido al recuperar a mi familia, al volver con mi esposa, cosa de que era algo imposible. Me he recuperado del alcoholismo, que es una enfermedad muy grande, y el cariño de mis hijos. Y luego ha venido el trabajo, que ha venido por añadidura, cosa que a mí en la pandemia no me esperaba un trabajo bueno. La verdad es que el Señor me ha bendecido a través de su siervo, que es el hermano Peter. He trabajado en un buen trabajo que la verdad es que ha bendecido a mi familia, no le ha faltado nada. Como dice en este texto también, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Porque yo me considero una persona, hijo de Dios, y no me ha faltado nada en mi casa, ni el amor de mi familia, ni de mis hijos. Lo más importante, el amor de Dios, porque sí he tenido problemas con mi pareja, pero aún así he sabido sobresalir. Y en este momento me quedo muy agradecido y bendecido por conocer a Cristo Jesús, que es mi Salvador, que me has rescatado de lo más miserable donde yo me encontraba, y no le deseo a ninguna persona que se encuentre en ese momento.
Yo sé que es posible, yo he podido, pero sigo en la lucha. Yo sé que el diablo, el enemigo me acecha de alguna manera que no es tal vez la bebida, tal vez por los problemas en alguna manera. Y es en ese momento que algún momento pido ayuda a los hermanos que me orienten, porque yo no me siento preparado todavía para el mundo. Yo cuánto quisiera rescatar a esas personas que están en la calle. Son personas que tienen su familia, que tienen su profesión, pero aún así el Señor los ama a ellos y me ama a mí, porque yo me siento hijo de Dios. La verdad me siento muy privilegiado, porque cuando dormía en las calles, dormía en los tarjeteros en lluvia, el Señor estaba conmigo, me cobijaba. Y la verdad es que hoy en día me siento feliz, la verdad, al ser el hijo de Dios. También decirles que, mira, he trabajado en el hospital con esto de la pandemia que es COVID. He trabajado en terapia intensiva, he trabajado en emergencias, he trabajado en distintas áreas del hospital. Y la verdad, yo siempre oraba con los pacientes que estaban en terapia, que estaban en salas, orando, dándoles mi testimonio a las personas que estaban oyendo. Y las personas no me creían que yo era una persona alcohólica. Y me decían, sí, yo voy a dar también gracias al Señor. Saliendo me voy a congregar a una iglesia, voy a dar gracias. Yo por medio de eso también llegué a ese trabajo. Tal vez el Señor me utilizó para que otras personas mediante mi persona escuchen la palabra. Y en mi vista han salido las personas sanas, pero yo siempre decía, Señor, ahora que estoy aquí en la iglesia, frente a ustedes todos hermanos, yo decía, Señor, quiero conocer la iglesia, sácame salvo, vivo de aquí, porque yo estoy cerca del enemigo, cuídame, le decía, orando, cantaba, el Señor es mi pastor, nada me faltará, siempre cantaba, decía eso, cantándome hacía mi trabajo. Y me miraban los médicos, me decían, ¿qué te pasa? Me decían, ¿por qué estás cantando? No, estoy alabando al Señor dentro de mí, decía. Pero yo sentía un gozo que estaba dentro de ellos, dentro del hospital. Pero aún así decía, Señor, por favor, tú me vas a sacar de esta enfermedad, tú me vas a proteger. Porque aún así jóvenes se han ido, se han contagiado del COVID. Y yo decía, Señor, esta enfermedad, ¿qué es? Pero el Señor siempre me ha protegido, aún estando en la calle, aún estando con la enfermedad del COVID. Y la verdad es que no he pasado, aún estando en terapia intensiva en un área muy crítica, el Señor me ha sacado de ahí. En primer lugar, el Señor no me ha hecho faltar nada de comida, ha mejorado mi vida, ha mejorado mi familia, ha mejorado mi salud. Claro, ahora ha terminado mi contrato, pero digo, Señor, en tus manos dejo mi vida. Claro que no estoy trabajando, pero el Señor me muestra otros caminos, me va a mostrar. Y yo confío en Él, porque la verdad es que Él ha hecho grandes cosas en mi vida que nadie, a otras personas que les daría mi testimonio, no lo creerían. Yo no era una persona como me ven ahorita y ahora me siento una persona, la verdad, muy alegre de recibir el amor de Cristo, porque Cristo existe en cada uno de nosotros. Y la verdad es que yo creo que Él ha muerto por mis pecados y me siento salvo. Muchas gracias, hermanos. La verdad, muchas gracias. El Señor también me ha traído aquí para conocer aquí. Yo siempre anhelaba de conocer, desde el año pasado, conocer la iglesia, y se me ha cumplido el sueño. El Señor me ha protegido y les agradezco a todos los hermanos también que me han apoyado, y más que todo al Señor Jesucristo, que me ha sacado de lo más inmundo, y ahora me siento feliz, recuperado mi familia, mis hijos y mi salud. Muchas gracias, hermanos. Sí, un último testimonio, por favor, adelante.
Buenos días. Quizás ustedes no me conozcan, ¿no? Yo vengo de la iglesia de Buenos Aires, de Argentina. Esta es la primera vez que, no, la segunda vez que vengo aquí. Y no, quería contarles cómo Dios ha trabajado en mi vida en todo este tiempo. Yo me fui el año pasado, en el 2020, en mes de febrero me fui a Argentina. Por cuestiones de estudio me fui. En ningún momento yo pensaba que iba a estar en la iglesia, en todos lugares. Pero gracias a mi hermano conocí la iglesia, porque él en allá siempre me guiaba, me decía vamos a la iglesia y todo. Yo era un joven muy terco, no quise ir nunca a la iglesia, decía no, ¿para qué voy a ir? Muchas cosas me va a perjudicar en mis estudios y todo eso creía, pero fui una vez y me llevó porque quise conocer cómo era, porque yo antes iba a una iglesia, pero nunca entendía qué era. Siempre me decían que tu vida ya no va a ser como antes, que todo va a cambiar y todo, pero yo nunca, siempre fui terco, no quise ir. Pero una vez me llevó mi hermano a la iglesia y conocí muy bien, conocí la palabra en ahí, aunque al principio no entendí casi nada porque se me complicaba mucho, porque se me hacía muy difícil entender la Biblia, todas esas cosas, pero con la ayuda del pastor de Argentina, con el pastor Gabriel Kim, pude encontrar mi salvación. A ver si me ayudan a encontrar Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo siempre creía en esa palabra, decía, no, yo soy un pecador que hice tantas cosas malas siendo joven, y siempre creía en esto yo, pero cuando escuché el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ahí es donde pude entender todo. Y en ese momento cuando escuché esta palabra sentí gran gozo en mi corazón, sentí paz porque tenía un pasado muy oscuro yo y decía no, ¿cómo puede ser? Y me sentía muy agradecido, ¿no? Por haber encontrado la iglesia y todo eso. Desde ese día mi vida ha cambiado bastante. Por cuestión de la pandemia no pude asistir mucho a la iglesia en allá, solo estábamos haciendo por online, estábamos escuchando los cultos. También estaba escuchando los seminarios bíblicos, los retiros espirituales, los campamentos que hay allá, y cada vez entendía mejor lo que era la palabra, cada día me fortalecía más y creía en todo eso. Y gracias también a mi papá que está allá también en Argentina, él me ayudó también porque mayor tiempo viví con él y me explicó muchas cosas, porque él también tenía un pasado muy oscuro y yo creí que él ha cambiado mucho porque él era una persona que tomaba y todo eso, pero cuando llegué allá y lo vi totalmente diferente, y en ese tiempo es cuando creí que realmente sí ha cambiado totalmente su vida de él, y ahí es donde yo también pude creer que sí, la vida del Evangelio es muy hermoso para mí, llevar todo esto. También quisiera leer el Hebreos 10:10.
es donde entendí que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo que es de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ahí es cuando entendí que Jesús es mi Salvador y entendí muy bien. Y estaba muy agradecido con la iglesia de allá de Buenos Aires. Y también vine aquí para poder acercarme más a Dios, porque mi hermano siempre me decía, no te vas a alejar. Siempre hay momentos en que yo pensaba, no, ¿por qué estoy viniendo aquí? O ¿por qué estoy siguiendo la iglesia? Pero siempre me fortalecía, ¿no? Lo que es en Hebreo 10. Siempre decía, no, por esta has venido a Argentina, por esta has venido a Bolivia, para encontrar lo que es mi salvación y poder entender la palabra. Bueno, eso es todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Hasta aquí, ¿no? Los testimonios. Espero que hayan podido escuchar, ¿no? Cada uno de los testimonios. Ahora vamos a proseguir con el programa. Tenemos el tiempo de las presentaciones. Ahora también tenemos la presentación del Colegio Cesori. Tenemos dos presentaciones. La primera presentación es El brillante camino celestial y la segunda, El amor de la cruz. Sí, entonces podemos apreciar, ¿no? Estas dos presentaciones. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias por las presentaciones, espero que les haya gustado. Gracias a Dios nos permite el Colegio Cesorino, donde van practicando, también donde van impartiendo, ¿no?, el Evangelio y abriendo los corazones con sus presentaciones. Sí, entonces ahora también ha llegado el momento más importante, escuchar la palabra, ¿no? Entonces, antes de poder pasar a la palabra, pedirles por favor que aquellos que se encuentran de manera presencial puedan poner en modo silencio o apagar sus celulares, por favor, para que no pueda interferir en el culto. Y también aquellos que están en Zoom también puedan invitar, ¿no?, ya que también tenemos el culto de manera quechua y en aymara, entonces podemos invitar. Y para aquellos que quieren escuchar la prédica en aymara, aquí los que están presentes en el primer piso se está transmitiendo, ¿sí? Muchas gracias, y entonces vamos a invitar al pastor Andrés con fuertes aplausos para escuchar la palabra. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, buenos días. Sí. Parece que ustedes son estudiantes niños, primaria. Bien ordenados, ¿no? Sentados. Pero todo con barbijo es. Buenos alumnos parece, ¿sí? Entonces, sí, en verdad, muy difícil, ¿verdad?, ¿no? Y escuchar, recibir la guía. Pero los hermanos esta mañana son de hermano Jacinto, ¿verdad?, ¿no? Sí, hermano Jacinto, no sé en qué manera así, y guiando y compartiendo. Entonces, muy bien, buenos alumnos, buenos hermanos esta mañana. Entonces buscaremos primero Segundo de Reyes capítulo 7, desde 1 al 20 voy a leer. Segundo de Reyes capítulo 7, desde 1 al 20 voy a leer. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer. Tal vez no encontraron rápido, aquí esté en la pantalla, ¿no? Aquí lo está más rápido, busca, ¿no? Buena tecnología, es rápido. Por eso ahí pueden ver adelante en la pantalla, ya voy a leer. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldos contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se fueron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es
día de buena nueva. Y nosotros y callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido con el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces le respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hasta versículo ya 20 hemos leído esa historia, ¿no? Y ya conoce, hermanos, ya escucharon. Entonces Ben-Hadad, ¿sí? rey de Ben-Hadad, rey de Siria, ahí ya llegó a Samaria. Entonces con todo su ejército llegaron, entonces sitió a Samaria. Entonces por esas situaciones cerró la puerta, ¿sí? Muy fuertes. Entonces ya no puede salir ni entrar. Entonces dentro de la ciudad como ciudad, afuera estaba campos así, como sembrando, echando, cosechando comidas. Entonces la puerta de Samaria cerraron muy fuerte, ya no puede salir ni entrar. Entonces estaba la situación adentro, como estaba. Aquí poco más arriba, no capítulo 7 hemos leído, no, pero más poco arriba, como capítulo 6, versículos 24 voy a leer. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió sitio a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap
de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Entonces estaba vendiendo porque no puede salir, no hay comida. Se acabó casi toda la comida adentro. Entonces mucha hambre, pero sus hijos ya pidiendo, la gente desea comer, tiene hambre. Entonces similar parece, ¿no? Por esas cuarentenas. Entonces cerraron la puerta de cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿No? Porque no puede salir. El año pasado, creo, ¿no? Desde marzo. Entonces teníamos miedos, tal vez ese coronavirus ya viene. Entonces en mi casa también todo alcohol y desinfección, ¿no? Todo ya pusimos. Entonces cuando sale a comprar víveres, alguna verdura, porque justo avenida de nuestra casa pastoral, ahí llegaron, ¿sí? Los que vendían, su tienda vendía verduras, frutas. Entonces cada mañana nosotros no necesitaba. Entonces sí, cuando se acaba comida, entonces salimos. Mis hijos todos ya saben, papá tiene que hacerlo, todo me echa, echando, papá pie, entonces ya pie. Entonces ahí la situación estaba bien cerrado. Entonces tenía hambre, se acabó. Entonces está vendiendo, ¿qué está vendiendo? La cabeza de asno. Ya cabeza de asno tiene carne, no tiene nada, pero vende mucho caro. Luego aquí dice, es como dice aquí, estiércol de palomas. Excremento, era excremento de palomas. Porque paloma sabe, ¿no? Come granos, pero su orgánico no puede digerir grano completo, comerá, traga. Entonces no puede digerir bien, eso sale por excremento. Entonces por excremento, como es palomas redondo, bolitas, ¿cierto? Entonces ese ya moliendo, quebrando, ahí sale algún granos. Por eso la gente solo eso quería comer también, porque no había. Por eso como vendiendo la cabeza de asnos, muy caros. También, ¿qué vende? Si juntando excremento de palomas. ¿Y por qué compra excremento de palomas? Porque quebrando adentro sale grano, ese juntando, algo ya quiere comer, eso ya compra, pagando dineros. Entonces la situación estaba muy difícil. Luego el rey está caminando, una señora gritaba, rey, dice, ayúdeme. Entonces Jehová Dios no ayuda, ¿cómo voy a ayudar? Dígame. Entonces nosotros peleamos con esa señora maldita. ¿Y por qué pelea? Escuchando el rey, nosotros tenía tanta hambre. Entonces hablamos con esa señora, mi vecina, hoy día comeremos mis hijos, mañana comeremos tus hijos. Por eso hoy nosotros y cocinamos mis hijos. Ayer, luego ya llegando hoy día quería comer su hijo, pero desapareció. Esa señora dice que no sabe, mala es. Ayer comió mi hijo, ¿por qué ya esconde? Ella sola quiere comer, parece, luego peleando. Entonces el rey escuchando se rompió sus vestidos. Se dice gran como maldición era. ¿Por qué llega a esas situaciones? Entonces ya escuchando, leyendo la palabra, ¿puede entender la situación, hermanos? Ya comparando nuestra situación, ya sus situaciones que tiene tal vez ustedes esta mañana, alguien crisis, economía o tal vez tiene problemas. Ya comparando esta situación, ¿cuál es más peor, hermanos? Ustedes aquí en la Biblia, Dios, ¿cierto? Los que viven dentro de Samaria. Más difícil era, difícil, más peor. Entonces por esas situaciones todos ya sufren, tienen miedos. Pero Dios, como capítulo 7, entrando versículo 1, voy a leer el versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 sea de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Aún ahora en ese momento comiendo su propio hijo es difícil era.
Ahora muy difícil, ¿verdad? ¿No? Pero Jehová Dios, la palabra dice, oíd la palabra de Jehová. ¿Qué dice la palabra mañana a estas horas? Comerán, dice, comerán, ¿sí? Abundantemente. Entonces las comidas, alimentos, sí va a bajar el precio, el costo. ¿Cuándo baja el precio de las comidas? ¿Cuándo? Abundante, ¿cierto? Cuando su tiempo, ahora, ¿qué tiempo de frutas, hermanos? Maracuyá, ¿no? Su tiempo es, viajamos a Caranavi, mucha maracuyá, muchos, barato, ¿cierto? Barato era. Tiempo de manga, todo bota, ¿cierto? Bota en las calles, barato era. Mañana a estas horas ustedes comerán abundantemente, encontrarán, dice. Entonces, dentro de Samaria, escucharon la palabra de Dios. Pero alguien escuchando esa palabra da fuerza, esperanza. Pero alguien escuchando la palabra pasa. Aún esta situación de cómo mañana va a comer abundantemente. Algunos rechaza, algunos sigue sufres. Pero algunos escuchando la palabra de Dios desde ese momento, diferente era. ¿Sí? Mucha esperanza. Mañana, estas horas, comerán abundantemente. Entonces ahora ya no hay nada, no hay problema, ¿cierto? ¿No? Vamos a buscar Levíticos, un libro, podemos buscar, hermano, Levítico, capítulo 23, aquí marcando, hermanos. El libro de Levítico, capítulo 23, el versículo 22 voy a leer. Ya aquí adelante, ¿sí? Más rápido ya buscaron que ustedes, ya la pantalla pueden ver. Ya, Levítico capítulo 23, versículo 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás, tú siega. Y para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro, ya Dios. Ese es el mandamiento de Dios. Entonces, dando a través de Moisés al pueblo de Israel el mandamiento de Dios, era ley de Dios. Entonces, entre varias leyes de Dios, uno que es, versículo 22, ¿cierto? ¿Cuándo segaréis la mies de vuestra tierra? No segaréis. ¿Cuándo segaréis la mies de vuestra tierra? No segaréis, dice. Entonces, no segaréis. ¿A dónde? No segaréis hasta el último rincón de ella. Entonces el rinconcito ya no ciega, dice, no segaréis. ¿Para qué? Eso es para quién ya debería dejar. ¿Para quién? ¿Para quién? Para pobre. Luego, extranjero. Pobre no hay, ¿cierto? Luego, extranjeros. No hay conocido, no sabe muy bien, ¿sí? Entonces, no puede ganar extranjeros, solos, no tiene conocidos. Entonces, la gente mirando extranjeros, entonces tal vez puede engañar fácilmente. Entonces, yo también viviendo en Santa Cruz, soy como extranjero, entonces no distingue muy bien acá, en Bolivia, ¿cierto? Todo asiático, chino, dice chino, entonces... Ay, chino, cuando yo tenía que salir afuera a la ciudad, agarrando taxi, tiene que negociar, ¿cuánto es, cierto? Entonces, mirando a mí, esa ciudad, él creo que ese chofer no conoce a mí. Yo vivía 10 años, todo sabía, ¿sí? Entonces mirando, ¿cuánto señor cobra hasta tal ciudad? Mirando a mí, 20 bolivianos. Malo usted, ¿sí? Usted ladrón. Siempre yo andaba 5 bolivianos o máximo 7 bolivianos. ¿Cómo me puede cobrar? Si le cierra la puerta así. Luego yo agarro otro taxi. Entonces mirando como asiático, ¿no? Como chinos, no puede distinguir muy bien, entonces más quiere cobrar, engañar era. Como dice aquí, pobre era, los pobres que no tienen, ¿sí? La economía, tienen hambres.
luego los extranjeros también igual. Entonces ese último rinconcito dice Jehová Dios, la palabra de ¿qué dice? No cegaréis, ¿sí? No cegaréis la mies de vuestra tierra hasta el último rincón de la tierra, de tu campo es. Entonces ya misma palabra es esta mañana, escuchando esta palabra de misma palabra. Aunque la gente está escuchando la palabra de Dios, alguien escucha esta palabra de Dios, se siente mucha esperanza y fuerza. Pero alguien solo escucha y se va, no se queda nada, igual que antes de escuchar la palabra de Dios. Ya entonces, escuchando esta palabra, no cegaréis hasta último rincón del campo. Escuchando, ¿quién va a tener mucha esperanza, hermanos? ¿Quién va a tener? ¿Usted no tiene esperanza? ¿O no se siente feliz? Ya alguien escuchando esta palabra, aleluya, dice, amén. ¿Cómo Jehová Dios puede hablar así? Esta palabra me da esperanza y fuerza, aleluya, amén. Luego ya feliz, con mucha esperanza. Pero alguien, sí, dice que ya no cegaréis, dice, hasta último rincón del campo. Entonces no pasa nada, igualito era. Ya quien escuchando esta palabra van a tener mucha esperanza, hermanos. ¿Quién? Ya quién va a tener mucha esperanza. ¿O difícil esa pregunta, hermanos? Ya otra vez vamos a ver, creo que no entendieron. No entendieron, ¿no? Ya vamos a ver. Ya ustedes son varios, ya misma palabra, no diferente, ¿sí? Para hermana Paula esta palabra, para otros hermanos y otra palabra. No, misma palabra está escuchando, ¿cierto? Pero ya escuchando en mismo lugar, ¿sí? Misma palabra. Alguien cuando escucha esta palabra da mucha fuerza, esperanza. Aleluya, gracias a Dios, aleluya, amén. Desde ahora mi vida ya diferente. Pero alguien escuchando, sí, verdad, sí, no pasa nada. Ya vamos a confirmar, ya leyendo, alguien vamos a ver quién, aleluya, amén. Luego feliz puede tener mucha esperanza. Pero alguien no pasa nada, era. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Pero alguien no miente, ¿sí? Aunque no pasa nada, pastor dice que no, alguien no escucha, aleluya, amén. Alguien tal vez fingiendo, ¿no? Mintiendo, ¿sí? Ya vamos a leer otra vez, ya versículo 22. Ya cuando cegaréis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás. Tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. Ya mirando. Ya escuchando, ¿quién va a tener, escuchando esa palabra, quién va a tener mucha esperanza? ¿Quién va a tener? Los pobres, pobres. Los pobres escuchando ya muy diferente, muy diferente. Los pobres no tienen, pero escuchando la palabra Jehová Dios dice, todo rincón del campo es mío, mío. ¿Quién es? Mío, mío, ¿cierto? De pobres. Entonces esa palabra me da, Jehová Dios, rey de reyes, Jehová Dios había dicho, todo rincón del campo es mío, ¿cierto? Entonces los pobres, extranjeros, escuchando la palabra, desde ahí su vida totalmente diferente, millonaria. Todo rincón de ya terrenos, ¿quién es? Pobres, extranjeros. Pero ya los no son pobres, los ricos, ellos ya no llega a esa palabra, ¿cierto? ¿No? Esa palabra para quién dice, los pobres extranjeros, los que no tienes, los que no tiene, los que tienen hambre, los que no tienen suficientemente, ¿cierto?
esa palabra da mucha esperanza y fuerza. Entonces los pobres, cada vez mirando al terreno, al campo de diferentes personas, daba mucha fuerza, esperanza. Aunque en mi vida no tengo, soy pobre, pero a través de la palabra de Dios, escuchando la palabra, cada vez esta palabra, guardando, escuchando, ese pobre tiene mucha esperanza. ¿Qué tiene? Fuerza, fuerza. Ya, Señor, ese rincón, Jehová Dios me ha dado, dice. No cegaréis, dice, no cegaréis. Jehová Dios me ha dado. Luego otro rincón también. Entonces ese pobre, ¿qué hace todos los días? Apoyando esta palabra, va a visitar diferentes tierras, campos, ¿verdad? Felices cada día, ¿sí? Felices, contentos. Pero algunos escuchando misma palabra, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿a quién va a pasar? ¿A quién va a pasar esto, hermanos? ¿A quién va a pasar? Los ricos, era rico, ¿cierto? Los ricos, los que ya tienen, los que tienen, ¿cierto? Entonces ese último rincón del campo de la tierra, no es mío, era. Entonces, escuchando esa palabra de Dios, ¿sí? Sí, está bien. Mire si aquí abajo, aquí, perdón, adelante, no es abajo. Sí, mirando aquí adelante es. Sí. Entonces, escuchando mismas palabras, algunos van a llegar muchas esperanzas, fuerzas, pero algunos no pasa nada, era. Igualito era, vive mismas vidas. En la iglesia también podemos ver, hermanos, sí, esta mañana escuchando los testimonios de los hermanos. Nosotros vivimos normalmente, pero un día escuchando el evangelio, la palabra, esa palabra llegaba, ¿cierto? Nosotros también predicamos, llevamos ese evangelio a diferentes lugares, a diferentes personas. Pero algunos recibiendo la palabra, el evangelio, ya, ese Señor, esta persona llorando, lagrimea era, estoy feliz, gracias. Desde ahora no soy pecador, desde ahora soy hijo de Dios. Ya este hombre, esta persona, su vida totalmente ya cambió cuando entró la palabra, el evangelio. Jehová Dios, gracias, Dios lloraba, lagrimeaba. Luego se sientes muchos agradecimientos. Luego, ¿qué voy a vivir? Aunque no tengo nada, yo también quiero servir. ¿Qué voy a hacer? Antes muy diferente era. Quería vivir según su manera, deseos, según su plan. Pero después entra la palabra cambiando su corazón. Luego, como dice un animal, cordero, un cordero manso era. Pastor, dígame, ¿qué voy a hacer? No sé ahora. Anteriormente tenía mucho deseo, yo quería vivir según mi plan. Pero escuchando el evangelio, ahora yo recibí la salvación. Dios me ha guiado. Dios, toda mi vida, esa manera, permitiendo situaciones, ahora entiendo. Luego, humildemente, pastor, dígame, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿En qué manera voy a vivir? Luego, un manso era, quiere recibir las guías. Ustedes también experimentaron algunos predicando el evangelio, ¿cierto? Pero todas las personas así reaccionan, aceptan. Algunos no eran. Aunque escuchando el evangelio, igualito. Sigue viviendo. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿sí? Como Segundo de Reyes capítulo 7, ¿no? Aquí Samaria, la puerta está bien cerrada. Entonces, a pesar de tener esa situación tan grave, tanta hambre, está comiendo sus propios hijos, tenía miedos, pero ahí cuando se cayó la palabra de Dios. Luego versículo 3, entrando, sale 4 leprosos, versículo 3 podemos ver. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dieron el uno al otro, ¿para qué nos
estamos aquí hasta que ya muramos. Ya 4 leprosos, ¿en dónde estaba? Según la Biblia, en la entrada, ¿cierto? A la puerta de Samaria. Entonces los leprosos, ¿dónde debería vivir? Según la ley de Israel, ¿en dónde debería vivir, hermanos? ¿Permite vivir en la ciudad? No era. En el monte, en la cueva, ¿cierto? Lejos de la ciudad. Consideraba los leprosos esa maldición de Dios. Por eso la gente los echaron, tenía que vivir como lejos de la ciudad. Pero ahora ellos, ¿dónde estaban? A la puerta de Samaria, está en la ciudad, ¿cierto? Porque la gente, todos murieron por el hambre, ¿cierto? Adentro también bien cerrado, aunque tiene hambre, tiene dificultades, pero ya ellos tampoco podían salir, tampoco daba comidas. Entonces los leprosos todos murieron por el hambre, los que vivieron, sobrevivieron. No podía estar en el monte, en las cuevas. Por eso ni modo era, aunque ya nosotros acercándose a la ciudad, ellos van a golpear, matar, pero no importa. Luego llegaron, ¿hasta dónde? A la puerta de Samaria. Pero entre 4 leprosos está hablando. ¿Qué hablando? ¿Qué hablando? Allá en la cueva también el monte esperando va a morir, ¿cierto? Lo mejor era en la ciudad, tal vez tendrá comida. Ahí, por lo menos oliendo, ¿no? Si mirando comida moriremos. Llegaron. Llegando la puerta está cerrada, fuertemente. Entonces entre esperando, algunos que estaban adentro daba comida, tampoco daba era. Entonces finalmente 4 leprosos pensaron, esperando acá también va a morir. Entonces, vamos a nosotros, decidimos. ¿Qué decidieron? Vamos a ir a dónde? Al campamento de sirios, porque ellos tendrán comida, ¿sí? Ellos da vida, viviremos. Ellos mata, moriremos. Ya ellos miraban, nada tenía ellos. Ellos no tenían nada, esperanzas. Aquí sigue esperando, va a morir, ¿cierto, hermanos? Mejores allá, depende de los sirios. Ellos da la vida, viviremos, algo podemos comer. Pero ellos ya matan a nosotros, ya moriremos, hermanos. Dios usaba 4 leprosos, hermanos. En su vida no tenía nada, aún leprosos. Sus familias también botaron, alejaron. Tampoco las personas podían dar comidas. Ahí va a morir. Llegando así cerca de la puerta de Samaria, mirando ellos, no tenía nada. Son leprosos, ¿cierto, hermanos? Más pobre, más miserable. No tenían ninguna esperanza. Entonces Dios guía para que podamos recibir la palabra de Dios. Clave es cómo la palabra entra en nosotros. Recibir era la palabra de Dios, como Levíticos. Aunque todas las personas han escuchado, conocen la palabra de Dios, pero ¿quién puede tener esperanza y fuerza escuchando la palabra? ¿Quién? Los pobres era, ¿cierto? Al escuchar esa palabra daba fuerza. Cada vez escuchando esa palabra, ya rincón de ya el terreno, campos para los pobres. Cada vez escuchando esa palabra da esperanza, fuerza. Ese rincón es mío, a ese rincón comida es mío era. Aleluya, Dios gracias. Luego puede vivir. Igual, hermanos, en nuestra vida también, aunque escuchando las palabras, esa palabra entrando va a cambiar, va a dar esperanza y fuerza para superar. Pero problema que la palabra no entra, ¿verdad? No puede aceptar la palabra. A través de 4 leprosos, Dios usó 4 leprosos, porque 4 leprosos también sus corazones muy pobres, era humilde, mirando sus vidas más miserables, que la familia votaron, nadie puede apoyar. Luego ahora por el hambre está muriéndose.
Yo ingresé al seminario, hermanos. Ingresándose en el principio tenía mucha esperanza. Yo seré buen siervo de Dios. Yo seré buen evangelista, predicando. Luego, llevándose el evangelio, Dios me va a usar. Con mucha esperanza ingresé al seminario. Ingresando al seminario, mis compañeros, muchos eran, muchos, 50, más de 50, muchos, ¿verdad? Pero todos son jóvenes. Sí, entre todos los solteros yo era más mayor. Yo ingresé al seminario cuando tenía 30 años. Entonces, con muchas esperanzas, trabajando, leyendo, predicando, aprendiendo la palabra. Luego mis compañeros, todo también, con mucha fuerza, aprendiendo, recibiendo estos entrenamientos. Pero en verdad él consideraba a los jóvenes como compañeros, mismas generaciones. Aunque somos mayores, pero ellos trataban como compañeros, como amigos. Entonces peleamos muchos. Luego, aunque jóvenes, menor edad que de mí, pero predicando, yo trabajaba, recibiendo la salvación. Pero mi persona, predicando y no recibía la salvación muy bien. Entonces quieren llevar los hermanos, porque los jóvenes tienen talentos. ¿Qué talentos? Que son ex misioneros temporales. Ellos bailan muy bien. Luego también cantan muy bien a capela era. Pero mi persona no sabe bailar, tampoco canta bien a capela era. Cuesta memorizar. Entonces los hermanos siempre quieren llevar jóvenes seminaristas, mirando a mí, a nosotros, viejos, no sabe bailar, no sabe cantar, entonces no quería llevar. Siempre quedaba en la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Construcciones, trabajo duro era. Justo ese tiempo que ingresamos, mucha iglesia de nuestra iglesia construía. Iglesia de Gangnam también estaba construyendo. Luego en otra ciudad también construyendo grandes iglesias. Entonces pedía los seminaristas. Entonces los mayores que no tienen talento se quedaban en la iglesia. Siempre fue vendido. Ven tal ciudad, fuimos nosotros. Ropa sucia, ropa para trabajar. En diferentes ciudades nosotros fuimos. Desde madrugada, una cosa muy buena, da comida, mucha comida, eso es bueno. Luego todo el día trabajar, construir, desde madrugada. Tampoco escucha la palabra, solo trabajar, hasta la noche era. Terminando construcción, en la noche, retornando al cuarto, directo ya muerto, dormir, roncando muy fuerte. Mirando todos son viejos, disculpe, no hablamos esa palabra. No son viejos, no son seminarios, comparando los jóvenes, apenas tienen 20, 22 años, pero nosotros son como mayor edad, quedamos todos, toda la noche, me duele columnas, me duele piernas, pero todos los jóvenes se quedaban en donde, en las universidades, academia, festival de regreso, ahí todo se va, quedamos solo nosotros. Mirando entre nosotros, ¿por qué usted no canta bien? ¿Por qué no baila bien? Dice. Nosotros también podemos ser vendidos, ¿cierto? Otros lados, predicando el evangelio con los jóvenes. Entonces mi compañero estaba durmiendo, me sacó fotos. Estaba durmiendo, me sacó fotos. Me mostró, quería romper esa foto. Mendigo, más miserable. Justo en la invierno, en la ciudad de Daejeon. En la ciudad de Daejeon construyó edificios grandes allá. Entonces ahí nosotros viajamos a la ciudad de Daejeon, los seminaristas. Entonces llegando ya muchos trabajos. Entonces desde la madrugada nosotros trabajando bien cansados. Justo frío era, bien frío en el invierno, me enfermé, temblando, no quería salir, quería dormir nomás, ¿cierto? Cuando se enferma quiere dormir, ¿cierto? Quería dormir.
Pero mis compañeros, sí, porque cuando yo duermo, hasta mi tarea ellos se queda, hasta encarga más. Vamos, dice, vamos. No, me siento muy mal. Vamos, dice, tiene que acabar. Entonces no eran compañeros, enemigo era enemigo. Ellos enemigo era. Porque tiene tarea, cierto, tal día tiene que terminar, no termina, amanece. Entonces tenía que llevar, cierto. Me duele, ¿sí? Yo quería dormir, resfriado era. Ahí me eché a dormir, me sacó foto, me mostraba. Parece mendigo era, mendigos, miserable. Un joven soltero miserable. ¿Cómo ahí puede vivir? Mira otros jóvenes, sacos, predica el evangelio, señoritas, las personas. Luego ante muchos públicos presentan, ¿no? Danza de Ayhuayep. Luego a capela. Después termina un montón de banquete, invita pizza, hamburguesa, aquí está, seminarista. Pero nosotros mirando entre nosotros, como desde madrugada, muchos polvos. Luego lleno de polvos. Luego duro trabajando. Además me enfermé. Entonces miraba entre nosotros, ¿por qué tú no bailas bien? ¿Por qué así nacimos nosotros sin talentos, miserables? ¿Por qué así nosotros? Entonces nosotros queríamos practicar danza, mirando danza, mejor es trabajarlo más, hermano. No baile, no a capela. Usted ahí nomás trabajar construcción mejores. Entre nosotros hablamos. Luego mirando los jóvenes, daba mucha envidia. Altos jóvenes, guapos, habla muy bien, predicas. Pero nosotros solo ahí nomás andando. Entonces, otra vez regresando de la ciudad de Daejeon, llegué a Iglesia Gangnam, ahí está sede, ¿no? Pastor Ospa. Ahí todos los seminaristas reciben entrenamientos. Regresamos a la Iglesia Gangnam. Pero justo estaba tumbando cuarto piso, ¿sí? Cuarto piso, quinto piso, tumbando. Luego también subterráneos. Iglesia Gangnam total, ¿cuánto era casi? 7 pisos. Entonces, subterráneo tiene 3 pisos, primer piso, segundo piso, tercer piso. Tercer piso es comedor. Entonces, el gobierno exigió ese lugar, si parece frágil, debe poner más fierros en subterráneos. Entonces tenía que tumbar todo, luego meter fierro grueso. Llegando a la iglesia de Gangnam otra vez, ya construcciones, ya basta. Mi vida construyendo va a terminar, ya basta, ¿sí? Entonces llegó hasta ahí, no quería. Aunque seminarista yo dormí en mi cuarto, no importa, aunque me llama, me bota, no importa, ya basta. Yo no quiero, no soy albañil. Si yo soy seminarista, ¿por qué diferente otro seminarista? Entonces yo ya eché dormir. Mis compañeros y me llamó y vino a mi cuarto, me llevó. Ni modo, ¿cierto? Entonces cambiando mi ropa, luego, ¿sí? Murmurando, quejando, ay, mi vida, miserables. ¿Por qué así? A mí nomás, ¿sí? Exijan. ¿Por qué mi vida? Así es miserable. Quejando, murmurando, luego tercer piso de subterráneo. ¡Ey! Luego, ¿sí? Me salía mi boca. Rabia, quejas. Luego pisé, justo, ahí estaba clavo levantado. Eso pisé. Grité, ¡ah! Ya basta, hasta ahí nomás, ya iglesia, chao, no quería saber más. Nada quiero saber, maldito sea, todo salió. Porque yo nomás eso, todo pasa a mí, dice. Todos pisando, mi amigo me agarró. ¿Sí? Entonces clavo tiene veneno, ¿cierto? Tiene que inyectar contra ese veneno, ¿cierto? Entonces debería llevarla al hospital, ¿cierto? ¿No? Pero mis compañeros son ignorantes, parece. Llevó a mi cuarto, subía como pisos, como nuestro cuarto estaba, cuarto pisos. Sí, entonces desde abajo subterráneo me llevaba, sí, caminando. Me dolía mucho. Luego ese hermano sabía poco, no tiene veneno, dice
tenía que dar medicamentos, ¿cierto? Llevar al hospital. Pero en ese caso tiene que ya hacer alcohol, ¿cierto? Luego quitar veneno, tiene que quemar, dice. Trajo y fuego. Luego quemaba mi pie. ¡Ay, maldito sea, me quiere matar! Ese ignorante era. Luego olía quemado mi pierna, mi pie. Me sentía como un animal, ¿cierto? Mi vida más miserable que todas las personas. ¿Cómo en mi vida pasa todo? Años me quedaba en el seminario. Yo quería aprender, quería ser buen evangelista. Pero peleando con los seminaristas jóvenes, luego en mi vida no salía bien, más peor. Entonces tenía miedo predicar, porque jóvenes predican, recibe bien. Yo predico, pelea. Si luego maciera entonces quería cerrar mi boca, ay, no sirve. Entonces, ¿cómo Dios en verdad, sí, me escogió? Dios quiere usar mis personas, me daba duda. Además, solo trabajar, me cansaba mucho. Entonces, última parte así, yo pisé clavo, eso ya, ahora chao. Luego, además, mi compañero quemaba mi pie, quemándose. Desde ahí no quería saber nada. Luego mi amigo me dijo, creo que ya mató veneno, dice, no va a pasar nada. Entonces, sin medicamento, nada, así quemándose. Luego con alcohol limpio. Duerme, dice, no haga nada. Entonces yo también eché a dormir toda la tarde. Durmiendo, no me daba más sueños. Ay, ¿qué voy a hacer? Luego yo abrí la Biblia. Abriendo la Biblia, justo Isaías capítulo 41. ¿Podemos ver? Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, el versículo 14. Ya encontraron, hermanos, voy a leer Isaías capítulo 41, el versículo 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Muchas veces yo hablé predicando a las personas, Jehová Dios va a ayudar, Jehová es mi Salvador, el poderoso. Pero esa palabra, aunque hablando para otras personas, pero ese día, esa tarde, no había que hacer nada, durmiendo, leía la Biblia, justo Isaías capítulo 41. Leyendo ya versículo 14, ¿cómo empieza? Ya no temas, gusano de Jacob era. Pero qué raro era, en el lugar de Jacob estaba mi nombre Andrés. No temas, gusano de Andrés. Ahí me veía mi vida más miserable que todos los seminaristas. Mi vida más miserable que toda la persona era. Tiene mayor edad, todo fracaso, no sirve, solo trabaja, tampoco reconoce. Luego cada cosa haciendo fracasa, más peor era. Entonces leyendo, no temas, ¿sí? Gusano de Jacob era Jacob, así leía. ¿Usted cómo lee esa parte? Gusano de Jacob, así lee. Primera vez en mi vida, no se veía Jacob, aquí qué raro era. Gusano de Andrés era. Todas las personas me miraban, me consideraba gusanos. También mi persona mismo también consideraba gusano. ¿Usted conoce gusano? Cuando en la calle encuentra gusano, ¿qué quiere hacer? Ay, qué bonito, cariñoso es, así. Voy a guardar mi cama así. Voy a meter mi bolsillo así, hace. Al ver qué hace, qué asco, pisotea, ¿cierto? Entonces
Entonces me sentía, era mi vida todo así. Dios no me quiere, los hermanos no me quieren, todo no quiere usar, mi vida más miserable. Tampoco mirando, nadie quiere ayudar. Peleaba mucho, porque tenía rabia nomás en mi corazón. Entonces, mirando Gusano de Andrés, así leía, luego después leyendo, que dice, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tú, socorro, dice. Entonces hasta ahora yo he vivido, yo quería ser confiando en mí mismo, pero todo salió ya fracaso, nadie también me quería ayudar, nadie. Entonces me sentía como eso, gusano, a mí mismo también me sentía más miserable, pero leyendo Dios es mi socorro, ¿cierto? Versículo 15. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a támara. Pero leyendo es, ya cómo es ese gusano puede tener diente, dice. ¿Usted han visto? Gusano tiene diente, pero la Biblia ¿qué dice? Yo he puesto por trillo nuevo, lleno de diente, dice. Entonces, aunque soy gusanos, en verdad más pobre, más miserable, en mi vida todo ya fracaso. Pero Jehová Dios me quiere dar, ¿qué quiere dar? Dientes. Luego, ¿qué quería hacer? Trillar era montes, grandes cosas. Entonces cada vez leyendo eso marcaba, ¿sí? Rayaba era. Esa palabra para mí era. Aún soy inútil, aunque ya fracaso mi vida, pero Jehová Dios quiere usar. No temas, dice. Si yo daré, dice, dientes. Luego montes grandes. Luego collados reducirá, dice. Entonces esa palabra entrando me daba mucha esperanza. Dios va a usar, dice, ¿a quién va a usar? Ese gusano, ¿cierto? Luego trillar era, aún llegando tantos enemigos, problemas, situaciones, pero Dios va a usar conmigo, va a trillar, quebrar, ya solucionar. Desde ahí, mirando mis situaciones, era como siempre, jóvenes no me llevaba, bailando, presentando a capelas. Me quedaba, ¿sí? En las iglesias, luego construcciones, muchos polvos. Pero esa palabra me daba mucha esperanza. ¿Qué palabra, hermanos? Soy gusano, ¿cierto? Pero Dios va a usar, no va a usar. Va a dar, no va a dar dientes. Luego, ¿qué va a hacer? Trillar era todos más fuertes. Entonces me daba muchas esperanzas. Estaba muy contentos. Solito yo estaba en la iglesia, trabajando, solo me reía. Feliz era, feliz. Nadie me quiere llevar. Pero ya la palabra, estando en mi corazón, yo cantaba solo. Nadie me quiere. Soy triste. Pero Jehová Dios me quiere usar. Luego solos cantando. Solo, sí, todo. Yo todo hacía. Estoy feliz, contento. Mirando solo, ¿no? Andrés, mirando, parece loco, endemoniado. Solo habla, solo la habla. Luego solo se reía, loco, endemoniado, tal vez desde lejos mirando. Cada vez mirando, ¿no? Esa palabra me daba. Me guió. Desde pasando poco tiempo, es verdad. Dios me hizo casar con mi esposa. Luego envió a Bolivia. Cada situación llegaba, miedo era. Una vez un hermano me llamó. Estaba en el hospital. Me dijo, tiene 3 enfermedades. VIH, tuberculosis, uno más. Para mí era ese
gran montaña, montes. Me daba miedo para contagiarme. Pero la palabra, como dice, cierto, daba esperanza. Compartiendo eso, hermanos, escuchando la palabra, cambió, saliendo del hospital. Luego, hasta ahora no murió, 10 años atrás. Hasta ahora no murió. Los doctores, sí, habló que firme. Cuando muere afuera, ya doctores no tienen culpa, ¿cierto? Firmando salió. Firmando ese, hermanos, hasta ahora vive muy bien. Luego, también visitando al médico, ya fue sanado. Todos. Ahora gordo era, gordo ese, hermanos. Cada vez vienen situaciones, Dios dando la palabra y da esperanza y fuerza. Aquí esta mañana hemos leído, dentro de la Samaria, todos estaban tristes, miedos, tiene hambres, pero un día se cayó la palabra. Oíd, Jehová Dios, ¿qué dice? Mañana a estas horas comerán abundantemente. Amén, hermanos. Algunos ya, hermanos, entrando, escuchando la palabra, tendrán fuerzas, esperanzas. Aún ahora tenemos hambre, pero mañana a estas horas, Jehová Dios, ¿qué dice? Comerán abundantemente, hermanos. Por estas palabras, entonces superarán todas las cosas. Dios usó 4 leprosos. Si humanamente son fracasados, nada. Que no hay más que apoyar de sí mismos 4 leprosos, hermanos. En la Biblia leyendo, todos siervos de Dios que Dios usaba. Dios guiando era esas maneras. Abraham también, cierto, ¿no? Si vendió 2 veces a su esposa. Fracasó, vergüenza. Fracasando, no más puede apoyar de sí mismo. Solamente en su vida mirando a Dios. Confiando en la palabra, esa palabra, y cumplió y trabajó en su vida. Una palabra leyendo, terminamos esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 5, desde versículo 5 voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 1, desde versículo 5 voy a leer, hermanos. Ya voy a leer. Ya, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolaciones. 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en él, suplir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 8 voy a leer, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fue pues y fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ya versículo 9, eso no queremos leer esta mañana. Ya versículo 9, ya todos los hermanos juntos podemos leer, ya 1, 2 y 3. O sea, creo que ya olvidaron, ¿no? Por cuarentena, están en la casa, creo que ya olvidaron. Junto vamos a leer, ya junto, misma velocidad, ¿no? Luego mismo tono, también fuerte, ¿no? Junto vamos a leer, ya 9, conmigo juntos, 1, 2 y 3. Pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén, hermanos. Tal vez en nuestra vida, hermano, llegas tantas problemas, situaciones, aflicciones, miedos, ya fracasos. Entonces, en la vida de apóstol Pablo también, pero a través de esas tribulaciones que es, para que Dios permita, dice acá, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, hermanos. Aquí, sí, como en nuestra vida también, hermanos, como 4 leprosos, aunque ya humanamente es más pobre, más miserable, comparándose, su familia votaron, nadie quiere ayudar. También cuando encuentra, insulta, que vota. Pero aunque ya más miserables, fracasados, pero Dios podía ver sus corazones, que dice, esperando aquí va a morir, yendo allá al campamento de Sirías, nos da la vida, ya viviremos. Él no había cuidando a sí mismo, no, nada, tiene apoyarse de sí mismos. Entonces la voluntad de Dios estaba en el campamento de Siria, ahí estaba la voluntad de Dios. Entonces los 4 leprosos, aún su vida, es verdad, ¿no? Más miserable, fracasos, pero su corazón ya también iguales, no podía apoyar, confiar de sí mismo, nada, solamente Dios. Dios da la vida, ya viviremos. Dios da la muerte, moriremos. Solamente ellos confiando en Dios, yendo hacia al campamento de sirios. ¿Qué pasó? Dios trabajó ya grandemente, hermanos. Este año nosotros hemos escuchado la promesa a través de siervos. Génesis capítulo 28, ¿no? Versículo 14, ¿cierto? ¿Puede memorizar alguien? ¿Sí? Eso nomás leyendo, terminamos, ¿sí, hermanos? Génesis capítulo 28. El versículo 14. Ya aquí está en la pantalla. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Amén, hermanos. Esta palabra, esta mañana también, escuchando todos los hermanos, sí, confiando, apoyando. Sí, entonces tus descendientes serán no como polvo de la tierra. Entonces, para que sea polvo de la tierra, nuestros descendientes debe ir, ¿cierto? Predicar, llevar el evangelio. Usted donde vaya, todos van a recibir la salvación. Amén, hermanos. Luego serán benditas todas las personas, ¿sí? Por ustedes, por nosotros, por nuestros simientes, descendientes. Para que sea bendita necesita escuchar el evangelio, ¿no? Encontrar con nosotros, predicando, llevando el evangelio. Este año, entrando este año, el mes de enero. Entonces queremos fundar iglesia, varios lugares, como iglesia Surani, Ocopusquia, también Oruro, ¿no? Hermano Juan, llamando, está buscando, ¿no? Un lugar bonito. Quiere fundar, mándeme, dice un ministro. Oruros, Potosí, ¿no? Está Rodrigos, viajó a Potosí. Entonces esta semana que viene va a hacer convenio con régimen penitenciario de Potosí. Entonces 5 lugares de régimen penitenciarios. Algún lugar también hay niños, necesita, pidiendo, ahí llevando la palabra. Potosí, también Rurrenabaque también, ¿no? Hay muchos hermanos.
y muchos lugares, ¿sí? Trinidad, Beni, también Bandos, Daría, ¿cierto? Este año en muchos lugares queremos fundar iglesias. Pues estamos convocando los seminaristas, hermanos. Los hermanos recibiendo desde el corazón de Dios, pueda servir, predicar, llevar todos lados el evangelio. Entonces, según estas palabras, mucha gente recibirá la salvación. Aún no, cuarentenas como COVID, ¿no? Otra vez rebrote muy fuertes. Todos los hermanos como bioseguridad, poniendo bien. Luego, aunque no podemos reunirnos por vía internet, ¿cierto? ¿No? Muchas maneras podemos llevar el evangelio a todos lados. Entonces esta mañana, si hasta aquí nosotros compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Aún Samaria la situación muy difícil. Por mucha hambre está como comiendo hasta sus propios hijos. Miedos, también llena de tinieblas, oscuridades. Pero ahí la palabra de Dios, escuchó, oíd la palabra de Jehová Dios. Mañana a estas horas, ahí abundantemente pueden comer las comidas. Entonces, los que oyeron, escucharon la palabra de Dios, confiando la palabra de Dios, desde ese momento en su corazón ya diferentes, mucha fuerza, esperanza. Dios Padre, este año nos ha dado la palabra, promesas. Nuestros descendientes serán como polvo de las tierras, toda parte llenarán. Entonces, confiando esta palabra de Dios, toda parte de las personas que puedan escuchar el evangelio, recibirlas. Nosotros llevaremos, por eso ahora queremos fundar las iglesias en diferentes lugares, Oruro y Potosí, Rurrenabaque, Surani, Copusquía, también diferentes lugares, hay muchos, faltas. Estamos convocando los seminaristas. Dios envíe los seminaristas, también siervos de Dios. Necesitamos enviar, llevar el evangelio a todos lados. Por esta promesa, palabra, nosotros confiando, avanzando, Dios sí o sí va a ayudar a abrir ante nosotros. También necesitamos un lugar más amplio, se quedó muy chico, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en diferentes sedes necesitamos un lugar más grande, amplios. También estamos convocando los voluntariados. Dios Padre, este año necesitamos muchos obreros, también siervos, ministros, seminaristas. Nosotros confiando, solamente apoyando la palabra de Dios, nos va a dar fuerza, sabiduría, esperanzas. Esa mañana también viajaremos a Chacachi para realizar estudio bíblico. Ahí las personas escuchando, también Dios va a trabajar. Esa mañana, sí, gracias, agradecemos a Dios, dejamos todas las cosas en su mano, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta mañana hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor. Hemos podido esta mañana no escuchar también la palabra y espero que también en cada uno de los corazones de los hermanos haya recibido la promesa y también ver, ¿no? Es mejor ser como leproso. Bueno, ahora también tenemos un tiempo importante y quisiera que también puedan ayudarnos a algunos que están presentes esta tarde. Vamos a realizar la premiación. Voy a explicar brevemente. Anteriormente se ha realizado una actividad, no sé si tienen conocimiento. La actividad era de las conferencias de las hermanas casadas, ¿verdad? Entonces hemos tenido esa conferencia que estaba también organizando juntamente con IMEI, y las hermanas también han desafiado, ¿no? Para poder dar esas charlas de IMEI. Y bueno, gracias a Dios también el IMEI va trabajando en gran manera en Bolivia.
Y aquí también en La Paz estamos viendo, ¿no?, que las hermanas también pueden dar conferencias. El propósito de IMEI es también poder ayudar, ¿no?, a través de las conferencias, apoyar al corazón, el mundo del corazón. Ya creo que de algunos que están presentes y también los que nos están viendo, quizás no conocen lo que es IMEI, pero es muy importante conocer, ya que también ayuda mucho a lo que es el mundo del corazón. Y también el IMEI fortalece también a varias áreas, ¿no?, que a pesar de que tengamos, digamos, una buena profesión, pero el corazón no está preparado, realmente podemos llegar a fracasar, ¿no? El corazón es más importante que llegar a tener mucho conocimiento. Y de la misma manera IMEI va forjando conferencistas. Entonces aquellos que quieren también saber de IMEI pueden averiguar en las oficinas, ¿no? Ahora también voy a nombrar a 3 personas que me gustaría que por favor puedan pasar aquí al frente para la premiación. Y vamos a pedir también al pastor Andrés, que está presente esta tarde, para que nos ayude con la entrega de los premios. Entonces vamos a nombrar para que puedan pasar a aquellas personas que están de manera presencial para recibir el premio. Vamos a invitar a la hermana Irma Mamani Condori para que pueda pasar aquí al frente, por favor. También a la diaconisa Jenny San Ginés Salgueiro, ¿no?, por favor. Salgueiro, por favor, puede pasar aquí al frente. Y creo que tampoco no está presencialmente la hermana Ana Aliaga, pero también nos está siguiendo por medio de Zoom, ¿no? Entonces podemos ver. Por favor, pueda subir aquí adelante. También la diaconisa Jenny San Ginés, por favor, pueda pasar aquí al frente. Sí, esta tarde, ¿no?, vamos a poder entregar los premios. Vamos a dar paso al pastor para que pueda hacer la entrega a la hermana Irma Mamani Condori. Aplausos, por favor. También a la diaconisa Jenny. Bueno, gracias a Dios también este tiempo nos permite, ¿no?, esa oportunidad de dar charlas, ¿sí? Entonces, un aplauso más, entonces, para despedirlos. Muchas gracias. Gracias, pastor, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir ahora. Sí, entonces, aquellos que también quieren, la hermana Aliaga no está, ¿no?, presente, pero por medio de Zoom pueden observar, ¿no?, también su premio también todavía lo tenemos. El pastor también, una vez que llegue acá, va a ser el presente del premio, ¿no? Entonces ahí está la hermana, saludos, ¿no? Entonces también vamos a hacer el presente, el premio, ¿no? Entonces cuando pueda visitarnos acá. Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora el tiempo de anuncios. Para ello también quisiera que también puedan tomar atención, ya que es muy importante las actividades que se están acercando, para que nosotros podamos alimentar nuestro espíritu a través de estas actividades, ¿no?, que la misión está realizando y también la Fundación Internacional de Jóvenes, ¿sí? Como primer anuncio tenemos del 13 al 16 de enero tendremos el Retiro Nacional de Invierno con el pastor Oxupar. Muy importante, ¿no?, participar en este Retiro Nacional de Invierno con el pastor Oxupar, el fundador. Entonces invitamos, ¿no?, que puedan participar. Segundo anuncio, tenemos del 15 al 16 de enero tendremos campamento coreano. Anteriormente también se ha realizado, ¿no?, este campamento y ha habido mucha participación de parte de Bolivia. Mayormente habían muchas fanáticas, se diría, ¿no?, que querían aprender el idioma coreano. Entonces inviten también a sus familiares, ¿sí?, para que participen a este campamento coreano. Del 25 al 27 de enero tendremos campaña de niños a nivel internacional con el pastor Oxupar. También pastor Oxupar quiere compartir, ¿no?, el evangelio con los niños y quiere que también ellos puedan escuchar sobre las buenas nuevas, la salvación. Entonces aquellos que también tienen niños en sus casas puedan invitarles así para que puedan escuchar también la palabra de Dios a través del fundador. Seguidamente también tenemos lo que es Gunios Theology School, ¿no? Aquellos que están interesados para poder participar de las clases para aprender sobre la teología de manera virtual, también está habilitado las inscripciones. Pueden también tanto acercarse al hermano encargado José Luis Yugra o a oficinas también, ¿no?, donde puedan también aprender más de la palabra. Hay muchas cosas que todavía no podemos entender, pero gracias a la palabra también nuestro corazón va alimentándose en nuestro espíritu. Y qué mejor, ¿no?, que poder tomar estos cursos que ahora también está habilitado. Entonces me gustaría que también puedan inscribirse y estudiar de manera virtual. También
este tiempo es tiempo de anunciar el Evangelio. Ahora también este anuncio es muy importante porque estamos habilitando lo que es las inscripciones para que ingresen nuevos seminaristas, ¿no? Entonces Dios también está permitiendo varios lugares donde se pueda difundir y predicar la salvación, como hemos podido escuchar del pastor Andrés, ¿no? También está Oruro, también Surani, a ver, algún hermano, Uyuni también, ¿no? Anteriormente hemos realizado un evento en Uyuni, Pando, hay varios departamentos, entonces ahí podemos también a través de los seminaristas, Dios permitiendo, levantando, puede enviar a esas ciudades para que se pueda predicar el Evangelio y la salvación. Entonces aquellos que tienen ese llamamiento, ¿no?, puedan preguntar a las oficinas, les van a facilitar el modelo para que puedan enviarnos su testimonio de salvación y de llamamiento, ¿sí? Entonces, por favor, aquellos que están interesados, está habilitado lo que es el ingreso a los seminaristas para poder recibir el entrenamiento. También estamos habilitando lo que es la convocatoria nacional, a nivel nacional, ¿no?, a nivel Bolivia. Aquellos que quieren también experimentar, ¿no?, juntamente con la Fundación Internacional de Jóvenes IYF, puedan participar de este voluntariado nacional. Ahí voy a mencionar, puede ser durante 3 meses, 6 meses o durante un año, ¿sí? Así que aquellos que están interesados, ¿no?, el voluntariado va a ser aquí en La Paz. Entonces aquellos que también quizás nos están viendo por medio de Zoom de otro departamento puedan internando aquí en la sede, puedan aprender juntamente con la fundación y así también la misión sobre los valores, ¿no? Tenemos también los 3 lemas de IYF. Entonces esos 3 lemas también van a trabajar fuertemente en su corazón. Aquellos que están queriendo también participar puedan inscribirse. Entonces de 3 meses, 6 meses o un año. A partir de 15 años hasta 30 años está habilitado lo que es este voluntariado nacional, ¿sí? Así que si desea más información puede preguntar a la oficina, ¿sí? También informarles que tenemos el estudio bíblico con el pastor Oxupar de lunes a viernes en 2 horarios, ¿no?, de 7 de la mañana y 9 de la noche. Estudio bíblico con el pastor Oxupar. Aquellos que también quieren aprender, ¿no?, más de la palabra, y el pastor Oxupar está difundiendo en gran manera por medio de internet, así que podemos aprovechar, ¿no?, para poder aprender, ¿no? Entonces puedan participar bien en la mañana o en la noche. Algunos trabajan en la mañana, entonces si no, en la noche pueden participar también, ¿no?, o de distinta manera. También invitamos a que puedan visitar nuestra página web. Hace tiempo ya hemos habilitado lo que es la página web de la misión Buenas Nuevas a nivel Bolivia. Y también una vez ingresando a la página pueden escuchar lo que es la Jerusalén Radio, ¿sí? Entonces, para aquellos que no cuentan con Wi-Fi en sus hogares, pueden adquirir, ¿no?, datos y ingresar a la página y no gasta muchos megas, no gasta muchos datos. De esa manera pueden escuchar la palabra de Dios también, ¿no?, y constantemente estar informándose y alimentando el corazón. Bueno, también queremos informarles, ya que es para nosotros muy importante que el Evangelio llegue a distintas personas, ¿no?, a otras personas que están en las provincias, otras personas que también hablan aymara y quechua. Entonces está habilitado, ¿no?, para aquellos que quieren también escuchar la palabra. También estamos transmitiendo en aymara y quechua, y si tienen familiares, por favor, ayúdennos a que puedan escuchar la palabra en esos idiomas, ¿no? Entonces, también aquellos hermanos que en su corazón sienten agradecimiento, y también aquellos que quieren dar diezmo también, ¿no?, Dios nos permite, ¿no?, todo lo que Él nos da, ¿no?, todo nos da, de eso también nosotros le damos a Él, ¿no? Dios nos permite todo aquello. Entonces en pantalla podemos observar el número de cuenta. Voy a reiterar para aquellos que puedan anotar si desean: el 116364840. Está el nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces a esa cuenta pueden depositar la ofrenda de agradecimiento o también el diezmo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí también quiero dar los anuncios. Y como último, aquí también se va a realizar de manera normal, ¿no?, lo que es el culto de la reunión de casados y casadas. Entonces, por favor, ¿no?, que puedan participar. Aquellos que nos están siguiendo desde Facebook, se va a mandar los links al grupo correspondiente que tenemos de la iglesia, para que puedan ingresar a las reuniones grupales, tanto de casadas, casados, ¿no?,
Entonces, y jóvenes, y también aula del Evangelio. Sí, es muy importante escuchar la palabra. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora y esperamos que también tenga una linda tarde. ¿Sí? Entonces, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Sí, no sé. Hola, hola. Ya. Sí, vamos a cantar el número 183. ¿183? 2, 3. Oh, gracia admirable, dulce